porque ese pájaro que tienes delante no es tan distinto a ti, no en el sentido poético, no como metáfora, en el sentido literal, documentado, medido en laboratorio y publicado en revistas científicas de referencia. Los pájaros duelen cuando pierden a alguien. Eligen pareja con criterios que no son muy distintos a los nuestros. Se comunican en dialectos que varían de un barrio a otro, enseñan a sus hijos, recuerdan a sus enemigos. Y cuando están solos durante demasiado tiempo, su comportamiento cambia de formas que cualquier médico reconocería. ¿Dónde termina el animal y dónde empieza la persona? Antes de que acabe este video, vas a ver en los pájaros cosas que llevas toda la vida creyendo, que eran exclusivamente humanas. Y cuando las veas ya no vas a poder dejar de verlas. Empieza por algo que todos hemos dado por supuesto. Durante siglos, la línea que separaba a los humanos del resto de los animales era el lenguaje. Los animales se comunicaban, sí, pero de forma simple, instintiva, sin estructura, sin gramática, sin la capacidad de transmitir información compleja de un individuo a otro, de una generación a la siguiente. Esa línea empezó a romperse cuando los investigadores comenzaron a estudiar el canto de las aves con la misma seriedad con que los lingüistas estudian el habla humana. Lo que encontraron cambió el debate para siempre. El canto de los pájaros no es un sonido instintivo fijo, es aprendido. Un carbonero que crece sin escuchar a otros carboneros no desarrolla el canto correcto de su especie. Lo intenta, produce algo parecido, pero con errores que cualquier carbonero del vecindario detecta de inmediato. Como un niño que aprende a hablar sin modelos adultos, algo sale, pero no es lo mismo. La voz está, pero la lengua falta. Y hay algo más, algo que los investigadores de la Universidad de Duke documentaron en 2019 y que todavía se sigue citando en los debates sobre el lenguaje animal. Los pájaros de la misma especie que viven en distintos barrios de una misma ciudad cantan diferente. No distinto como variación individual, distinto como dialecto, con patrones fonéticos reconocibles, con estructuras de frase características, con un acento que los identifica como de aquí o de allá. Un mirlo del norte de Madrid canta diferente a un mirlo del sur, y ambos lo saben. Cuando escuchan el canto de un desconocido, la primera información que extraen es exactamente esa, de dónde viene, si es de su zona o de fuera, si es alguien conocido o un extraño. Igual que tú, cuando escuchas hablar a alguien por teléfono y en 3 segundos sabes si es de tu ciudad, de tu región o de otro país. Ese instante de reconocimiento, esa lectura automática del origen a través del sonido, no es solo humano. Lleva millones de años siendo una herramienta de identidad social en el mundo de las aves. Y eso abre algo que es todavía más sorprendente. Si los pájaros tienen dialectos, tienen grupos. Y si tienen grupos, tienen algo que los investigadores tardaron mucho en querer llamar por su nombre, cultura. La palabra incomoda, la reservamos para nosotros. Pero la definición científica de cultura es esta: información que se transmite de un individuo a otro por aprendizaje social y que varía entre grupos de la misma especie, no por genética, por transmisión. Y eso es exactamente lo que ocurre en las aves. En las Islas Británicas, los investigadores documentaron durante décadas cómo distintas poblaciones de herrerillos comunes, un pájaro pequeño muy común en jardines europeos, habían desarrollado comportamientos diferentes para resolver el mismo problema: abrir las tapas de las botellas de leche que se dejaban en los porches para robar la nata. Una población lo hacía picando el centro, otra lo hacía desde el borde, otra había desarrollado una técnica de palanca que era objetivamente más eficiente. Y cada técnica se transmitía dentro del grupo por imitación y enseñanza, no por instinto. Cuando una cría observaba a un adulto hacerlo, aprendía. Cuando no había adultos que observar, no lo aprendía. Exactamente como se transmite una habilidad en una familia humana. El padre que enseña al hijo cómo se hace. La abuela que transmite la técnica que aprendió de su madre. El conocimiento que viaja de generación en generación, no en los genes, sino en la observación y la práctica. Eso es cultura. Sin comillas, sin metáfora. Pero si tienen cultura, la pregunta que sigue sola es esta: ¿también tienen historia? ¿También recuerdan? ¿También guardan rencor? ¿O gratitud? ¿O afecto hacia individuos concretos? La respuesta es sí, y los cuervos lo demuestran de una forma que resulta difícil de procesar.
Los cuervos reconocen caras humanas individuales, no especies, no tipos, caras concretas, de personas concretas que recuerdan durante años. En un experimento ya clásico de la Universidad de Washington, investigadores que habían capturado y anillado cuervos para estudiarlos comenzaron a recibir algo que no esperaban. Los cuervos los seguían por el campus, les chillaban y reclutaban a otros cuervos para hacer lo mismo. La hostilidad era específica hacia ellos y solo hacia ellos, no hacia otros humanos que pasaban por el mismo lugar. Cuando los investigadores se pusieron máscaras para hacer sus observaciones sin ser reconocidos, los cuervos atacaban la máscara. Habían memorizado no la persona sino el rostro, y esa memoria no se borraba. Años después, cuervos que no habían participado en la captura original mostraban la misma hostilidad hacia esas máscaras. Lo habían aprendido de los otros. El rencor se había transmitido socialmente, de pájaro a pájaro, como una advertencia que circula en un pueblo pequeño. Pero los cuervos también recuerdan la gratitud. Hay documentados casos de cuervos que durante meses llevaron pequeños objetos, monedas, botones, trozos de papel brillante, al jardín de personas que los habían alimentado o ayudado, no como comportamiento instintivo hacia la fuente de alimento, como algo que los investigadores, con toda la cautela del mundo, describieron como reciprocidad intencional, el regalo como gesto social, en un pájaro. Y si esto ya te resulta demasiado cercano, lo que viene a continuación es todavía más difícil de mantener a distancia. En 2009, investigadores de la Universidad de California observaron algo en una familia de cuervos que cambió para siempre el debate sobre el duelo animal. Una hembra había muerto, su cuerpo estaba en el suelo de un claro del bosque, y durante las siguientes horas, algo ocurrió que los investigadores documentaron sin saber muy bien cómo interpretarlo. Otros cuervos llegaron, primero los del grupo inmediato, después individuos de grupos vecinos, se posaron alrededor del cuerpo en silencio, algunos lo tocaron con el pico, algunos se quedaron quietos durante minutos sin moverse, y después, uno por uno, se fueron. El macho que había sido su pareja no se fue, se quedó junto al cuerpo durante horas. Regresó al día siguiente y al siguiente. Los investigadores no usaron la palabra duelo en su publicación original, usaron respuesta ante la muerte de un cogenérico. Pero en las entrevistas posteriores, cuando les preguntaron directamente, sí, varios de ellos admitieron que lo que habían visto no tenía otra descripción que funcionara mejor. Porque el duelo, en su definición más básica, no es tristeza, es el proceso de procesar la ausencia de alguien que tenía un lugar en tu mundo. Y eso exactamente es lo que estaban haciendo. Pero los cuervos son aves grandes, con cerebros relativamente complejos. Lo que viene después es más difícil de explicar, porque ocurre en pájaros mucho más pequeños. En los pájaros de tu jardín, el jilguero, 30 gramos, una mancha roja en la cara, negro y amarillo en las alas, un canto que suena a agua corriendo. Un pájaro tan común que llevamos siglos sin verlo de verdad. En los jilgueros, la pareja se forma con criterios que los investigadores describen como sorprendentemente complejos. No es el macho más grande, no es el más agresivo, es consistentemente el que tiene el repertorio de canto más amplio y más elaborado. La hembra escucha, compara, evalúa durante días antes de decidir, y lo que elige en términos evolutivos es un indicador de calidad neurológica. Un repertorio de canto amplio requiere una memoria más rica, una capacidad de aprendizaje más alta y un sistema nervioso más flexible. La hembra no lo sabe en esos términos, pero su sistema nervioso ha aprendido, a lo largo de millones de años, que eso que le gusta escuchar viene acompañado de genes que merecen la pena. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Lo llamamos con palabras distintas: inteligencia, sentido del humor, capacidad de conversación, la manera en que alguien cuenta las cosas. Pero lo que evaluamos, aunque no lo sepamos, es en gran medida lo mismo que evalúa la hembra del jilguero: la riqueza y la flexibilidad del sistema nervioso de la otra persona, expresada a través de cómo se comunica. Y una vez que eligen, en muchas especies de pájaros cantores, la fidelidad es la norma, no la excepción. El petirrojo mantiene territorio de por vida. El carbonero regresa cada año a anidar con la misma hembra si ella sigue disponible. La golondrina vuelve al mismo nido con la misma pareja después de cruzar el Sahara y medio continente africano.
Viajan miles de kilómetros, pasan meses en otro continente, y cuando vuelven al mismo árbol, al mismo nido, a la misma pareja. ¿Qué es eso sino fidelidad? Hay algo más en esa fidelidad migratoria que me parece importante señalar. Porque cuando el carbonero regresa en primavera y encuentra a su hembra del año anterior, lo primero que hacen no es ir al nido. Lo primero que hacen es cantarse el uno al otro. Los investigadores lo llaman restablecimiento del vínculo. Pero lo que describen es básicamente estos. Después de meses separados, se reconocen por la voz. Y es ese reconocimiento activa en ambos una respuesta hormonal que los predispone a cooperar, a compartir el territorio, a criar juntos otra vez. Se saludan cantando. Igual que tú llamas a alguien que hace tiempo que no ves, y en cuanto escuchas su voz, algo se asienta dentro de ti. El sonido como hilo que une lo que el tiempo separa. En los pájaros, en nosotros, la misma función, el mismo mecanismo. Pero la similitud que más me detuvo cuando revisaba los estudios no era el duelo, ni la cultura, ni la fidelidad. Era algo más cotidiano. Algo que ocurre todos los días en el jardín y que nadie había estudiado con suficiente seriedad hasta hace relativamente poco. La soledad. En 2020, durante los meses de confinamiento, un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona aprovechó el silencio inusual de las ciudades para estudiar el comportamiento de las aves urbanas con una precisión que antes era imposible. Sin ruido de tráfico, sin multitudes, con los pájaros actuando en un entorno radicalmente distinto al habitual. Lo que encontraron no encajaba en ninguna categoría sencilla. Los pájaros que normalmente vivían en zonas de alta densidad humana, acostumbrados durante años a la presencia constante de personas, mostraron durante las primeras semanas de confinamiento cambios de comportamiento que los investigadores describieron como desorientación social. Cantaban en momentos inusuales, fuera de los patrones horarios que habían mantenido durante años. Se acercaban más de lo habitual a las ventanas de los edificios, como buscando algo. Exploraban espacios que normalmente evitaban, con una inquietud que los investigadores documentaron, pero que les costó explicar. No era solo que el entorno acústico había cambiado, que el ruido había desaparecido. Era que la presencia humana habitual, esa constante de figuras moviéndose por las calles a horas predecibles, había desaparecido, y algo en el patrón de comportamiento de esos pájaros se desestabilizó con ella. Los investigadores lo estudiaron en términos de adaptación al entorno, de plasticidad conductual ante cambios ambientales abruptos. Pero lo que los datos sugerían, cuando los leía sin el filtro de la cautela académica, era algo más parecido a esto. Que esos pájaros habían incorporado la presencia humana como parte de su mundo de referencia, como algo que esperaban encontrar. Y cuando esa expectativa no se cumplió, durante semanas algo en ellos buscó lo que faltaba. No voy a llamarlo echar de menos a las personas. Los investigadores tampoco lo hicieron, pero la descripción de lo que observaron cabe perfectamente en esa frase, y eso, viniendo de un pájaro, es más de lo que mucha gente está preparada para admitir. Y aquí es donde tengo que decirte algo que los estudios no dicen directamente, pero que se desprende de todo lo que hemos visto. Si los pájaros aprenden, transmiten cultura, recuerdan caras, hacen duelo, eligen pareja con criterios complejos, son fieles y se desorientan cuando su entorno social cambia de repente, entonces la pregunta que llevamos siglos usando para separarnos de ellos empieza a ser mucho más difícil de responder. ¿En qué somos tan distintos? La respuesta honesta es, en grado, no en naturaleza. Somos más complejos en muchas de estas dimensiones. Nuestra cultura es más elaborada. Nuestro lenguaje es más rico. Nuestra memoria es más larga. Nuestro duelo dura más. Nuestras relaciones son más intrincadas. Pero la diferencia no es de tipo, es de escala. Y eso tiene una implicación que me parece importante. Porque si lo se hacen los pájaros es una versión menos elaborada de lo que hacemos nosotros, entonces observarlos no es solo entretenimiento. Es como mirarte en un espejo que simplifica, que te muestra las piezas básicas sin todo el ruido encima. El jilguero eligiendo pareja por la riqueza del canto te dice algo sobre por qué a ti te atrae la gente que sabe escuchar y sabe hablar. El cuervo que recuerda al que le hizo daño te dice algo sobre por qué tú también lo recuerdas, aunque ya no quieras.
El carbonero que vuelve cada primavera al mismo nido te dice algo sobre el pez esquina y a ti la palabra volver. No son metáforas, son el mismo mecanismo, expresado con distinta complejidad. Y reconocer eso en ellos es, de alguna forma, reconocerlo también en ti. Llevas toda la vida mirando a los pájaros como si fueran decorado, como si fueran el fondo del mundo en el que ocurre tu vida. Pero lo que la ciencia lleva décadas documentando es que no son el fondo, son otra versión de lo mismo que está pasando en primer plano. Y eso cambia la manera de mirar el jardín, porque lo que hay ahí fuera no es naturaleza en el sentido de algo separado de ti. Es la versión reducida y clarificada de lo mismo que eres tú, sin las capas de complejidad que la vida en sociedad ha ido poniendo encima, sin la historia personal, sin los miedos acumulados, sin todo lo que hemos aprendido a disimular. El pájaro en la rama no disimula nada. Cuando tiene miedo, huye. Cuando quiere comunicar su fuerza, canta. Cuando pierde a alguien, se queda quieto. Cuando encuentra a quien busca, lo saluda con la voz. Nosotros hacemos lo mismo, solo que a veces nos cuesta más reconocerlo. Hay un último dato que quiero dejarte, uno que me parece que resume todo mejor que cualquier explicación. En 2022, investigadores del Instituto Max Planck de Ornitología publicaron un análisis comparativo de las estructuras cerebrales implicadas en el aprendizaje social en aves y en humanos. Lo que encontraron fue que ciertas regiones del cerebro de los pájaros cantores, regiones responsables del aprendizaje vocal, la memoria social y la regulación emocional, son funcionalmente análogas a regiones del córtex cerebral humano que cumplen exactamente las mismas funciones. No son las mismas estructuras. Los cerebros de los pájaros y los humanos tomaron caminos evolutivos completamente distintos hace 300 millones de años, pero llegaron a soluciones parecidas para los mismos problemas. Cómo aprender de otros, cómo recordar quién es de confianza y quién no, cómo regular el propio estado emocional en un entorno social complejo, cómo procesar la pérdida, cómo reconocer a los suyos por la voz. La evolución, enfrentada a los mismos desafíos, inventó las mismas herramientas 2 veces. En caminos separados por 300 millones de años, los pájaros y los humanos llegamos al mismo lugar, y a veces, en las mañanas tranquilas, cuando el mirlo canta desde su rama y tú te quedas un momento quieto escuchándolo, sin saber muy bien por qué, creo que algo en ti lo reconoce. No al pájaro, a ti mismo en él. Si quieres saber cuál es el pájaro de jardín que más se parece al ser humano en su forma de relacionarse y por qué los científicos lo llaman el animal social más inesperado de Europa, ese vídeo te está esperando aquí.